Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente retomar nuestro estudio bíblico. Damos gracias a Dios por este tiempo en que podemos compartir por estos medios. El día de hoy iniciamos con un nuevo tema de nuestra declaración de fe, bautismo y la cena del Señor. Les invito a que oremos e iniciemos con nuestro estudio. Amado Padre, queremos darte gracias por este día, por este momento, por lo que tú nos das, lo que tú permites, Señor. Queremos rogarte que seas tú dándonos sabiduría en tu palabra, en nuestras vidas, que seas tú renovándonos con tu sangre preciosa y que tu Espíritu Santo, Señor, renueve nuestra mente, nuestro corazón, para adorarte, honrarte, glorificarte, Señor, y seguirte. Gracias por tu palabra, que es verdad. Gracias, Señor, por estos momentos. Oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, conforme a nuestra declaración de fe, dice así, respecto al punto número 12, el bautismo y la cena del Señor. Creemos que el bautismo cristiano es el acto de sumergir en agua al creyente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un acto de obediencia, asumido voluntariamente por el creyente, que simboliza su fe en un Salvador que fue crucificado, sepultado y resucitado. La muerte del creyente al pecado, el sepultar la vida y la resurrección para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Es un testimonio de su fe en la final resurrección de los muertos, como una ordenanza de la Iglesia. El bautismo es un requisito previo al derecho de gozar de los privilegios como miembro de la Iglesia y participar en la Cena del Señor. La Cena del Señor es un acto conmemorativo y simbólico de obediencia por el cual los miembros de la Iglesia, al participar del pan y la copa, recuerdan la muerte del Redentor, afirman la unidad de los hermanos en el cuerpo de Cristo y anuncian su segunda venida. Bueno, amados hermanos, teniendo presente nuestra declaración de fe, vamos a ir haciendo un pequeño énfasis en algunos aspectos y que iremos, como de costumbre, ya con los versículos bíblicos desarrollando ya en los próximos estudios. Lo primero, el bautismo y la cena del Señor, como lo dice en nuestra declaración, es un acto de obediencia. ¿Por qué? Porque son unas ordenanzas dadas por el Señor Jesucristo. Cuando Él las imparte a la Iglesia, como algo que nosotros debemos cumplir como un acto de obediencia. Podemos decir que el término bautismo o baptizo en griego indica hundir, sumergir e inmergir. Cuando leemos en Marcos 1:5, donde dice que Juan bautizaba a la gente en el río Jordán, ese bautizaba hace referencia a esto, a que era el hundir, el sumergir o inmergir. Esto es importante aclararlo porque cuando encontramos este término en el Nuevo Testamento, claramente nos dice que es una inmersión total en agua. Se descarta por consiguiente, digamos, ese rociar o como en algunas partes se ha enseñado que fueron rociados, siendo bautizados, siendo rociados, no. Claramente la Biblia nos habla de que es una inmersión total. De esta manera es como se efectuaría. Este es el modo que habla la palabra. Ahora, cuando vamos a la declaración de fe y nos lo dice que creemos que el bautismo cristiano es el acto de sumergir en agua al creyente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es una ordenanza, ¿cierto? Es un acto de obediencia que se asume voluntariamente por el creyente. Y este aspecto es importante comprenderlo. El bautizo simboliza la fe en Cristo Jesús. Es decir, que cuando la persona ha creído en el Señor, cuando él ha reconocido a Jesús de Nazaret como su Señor, Salvador, y en su vida se evidencia esa obra del Espíritu Santo como un acto de obediencia, se bautiza. No es lo contrario, como de pronto en algún momento se ha llegado a enseñar, que por medio del bautizo yo alcanzo la salvación,
o que al bautizarme es que soy salvo, o que el bautizarme es un paso por el cual yo voy a alcanzar una gracia, una obra que me va a permitir llegar a la salvación. No. Quiero colocar este punto claramente. El bautizo es un acto de obediencia como consecuencia de mi encuentro personal con el Señor Jesucristo, y donde yo he sido, por el Señor, he sido renovado, y mi vida tiene el propósito de honrarle y servirle. En Romanos 6, 3 al 4 dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Claramente nos está mostrando cómo el bautizo es ese símbolo y ese encuentro. Podemos decir, también de acuerdo a nuestra declaración de fe, que es un acto voluntario que simboliza la fe del creyente y que está mostrando un propósito de una nueva vida basado en la obra del Espíritu Santo en nosotros. De manera que es un llamado, es una doble parte. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros y el compromiso nuestro en seguir, en obedecer y en sujetarnos a los preceptos que el Señor nos enseña en su palabra. Cuando nosotros comprendemos con claridad el significado del bautizo, esto nos debe llevar primeramente a honrar y glorificar al Señor, porque comprendemos que el Señor Jesucristo en la cruz, al morir por nosotros, en esta obra redentora, donde el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros, donde el Espíritu Santo empieza a obrar y donde nosotros somos identificados como hijos de Dios, donde alcancemos una identidad con el Señor, siendo parte de su cuerpo como iglesia, y nos está diciendo que Él nos ha liberado del pecado, del juicio y condenación, y nos da una esperanza nueva. Este hecho, comprender esto, debe llevarnos a alabar y glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. En la teología sistemática de Grudem, que es el texto que he usado para mirar algunos aspectos referentes a esto que estamos estudiando, hay una frase, una observación que me llama mucho la atención y debo meditarla. Dice: las asombrosas verdades de pasar por las aguas del juicio con seguridad, de morir y resucitar con Cristo y de recibir el lavamiento de nuestros pecados son verdades de proporciones significativas y eternas, y debería ser una ocasión de dar gran gloria y alabanza a Dios. Podemos decir, hermanos, que el bautizo es una forma en que nosotros honramos, glorificamos y exaltamos al Señor al reconocer la grandeza de la obra que Él ha hecho en nosotros y nuestro compromiso de seguirle, de honrarle y de ser sus hijos. Candidatos. Cuando leemos aquí, dice que es un acto de obediencia asumido voluntariamente por el creyente. Debemos entender claramente que el primer aspecto para ser bautizado es que yo sea creyente en el Señor Jesucristo. Es decir, no es la intención de bautizarme, sino que mi vida esté reflejando realmente que he creído y que sigo al Señor, que yo he creído en la palabra y que como acto de obediencia entonces me bautizo para la honra y la gloria del Señor. Es importante comprender, hermanos, un aspecto. Nuestro Señor, nuestro Dios y Padre, se relaciona con nosotros
por medio de pactos. Recordemos que había la promesa de un pacto nuevo. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra con Nicodemo y está en una conversación, Él le dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ese nuevo nacimiento también se simboliza en el hecho de haber pasado de la muerte a la vida en el acto del bautizo. Recordemos que el bautizo siempre ha significado un cambio, es un propósito nuevo. Recordemos que es la palabra que Juan bautizaba con el bautismo de arrepentimiento, que fue el que enseñó Juan, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él bautiza enseñando el arrepentimiento para que las personas volvamos al camino del Señor. Y el Señor Jesucristo nos dice que debemos nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Cuando vamos a Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, vamos a mirar un aspecto asociado con estas palabras que el Señor habla a Nicodemo. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este pasaje nos enseña cómo el Padre nos promete el establecimiento de ese nuevo pacto. Haré un nuevo pacto con vosotros. Y está basado en esa limpieza, porque el Señor obra en nosotros, nos bautiza en el Espíritu, para que tengamos un nacimiento espiritual. Ese es un bautizo, y ese es el bautizo que nos lleva a la salvación. Es el nacimiento espiritual. De manera que se cumple lo que el Señor dice: yo os daré un corazón y colocaré mi espíritu en vosotros. Esa es la gran bendición y el gran privilegio que como cuerpo del Señor, como iglesia tenemos, que el Espíritu Santo habita en nosotros y que somos templos vivos del Espíritu Santo. El Señor tenga misericordia de nosotros para que guardemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, y que este tipo de reflexión nos lleve a reconocer ante el Señor nuestras faltas, nuestros pecados, y tener ese convencimiento y ese propósito de vivir una vida nueva en Cristo. Que sea el momento de renovar nuestro compromiso al ser bautizados, de que ahora somos templos vivos del Espíritu Santo y que estamos llamados a vivir, como dice la palabra, cumpliendo las ordenanzas y los estatutos del Señor. Dice: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. De manera que, ¿quién es el candidato para ser bautizado? Aquel que ha dado una profesión de fe, aquel que ha reconocido y que su vida está evidenciando la obra del Espíritu Santo. De manera que la iglesia del Señor es aquella que es bautizada por el Espíritu. Entonces podemos decir que hay un bautizo de arrepentimiento, al que enseñaba Juan. Podemos decir también que hay un bautizo en el Espíritu, que el cual lo recibimos cuando hemos creído en el Señor Jesucristo. Hay un bautizo en aguas, que es testimonio como una ordenanza en mi vida y en las personas de mi comunidad de que yo he decidido seguir a Cristo. Dice nuestra declaración de fe: es un testimonio de su fe en la final resurrección de los muertos como una ordenanza de la Iglesia, y el bautismo es un requisito previo al derecho de gozar de los privilegios como miembro de la Iglesia y participar en la cena del Señor. La palabra nos enseña cómo nosotros hemos sido lavados, limpiados por la palabra del Señor que ha llegado a nuestra vida. Algunos pueden llegar a argumentar: entonces el bautizo se considera en algo que es lo que me hace parte de la iglesia y lo que me da la salvación.
Pues una pregunta, ¿no? Porque recordemos la gran comisión. El Señor nos enseñó que debíamos ir, predicar, enseñar y bautizar. Sin embargo, hay un caso en la Escritura que con claridad nos permite diferenciar lo que es ese bautizo en aguas y lo que es el bautizo para salvación. Y es aquel hombre moribundo, el ladrón, que estaba al lado del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habla con él y él le reconoce como el Señor y Salvador, y el Señor le dice: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Serás salvo, estarás en comunión con Dios, con el Dios eterno. ¿Este hombre hizo algún acto bueno? No tuvo tiempo, él no se pudo bajar de la cruz. ¿Fue bautizado en aguas? ¿Fue sumergido totalmente? Tampoco. Entonces, ¿cómo ha alcanzado la salvación? Porque al reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene sobre él y él se ha convertido en templo vivo del Dios eterno. Ha sido bautizado en el Espíritu. Por eso hablamos de un nuevo nacimiento. De manera que nuestra relación como cuerpo con el Señor es una relación en un pacto nuevo, en el pacto del Señor Jesucristo con nosotros, en el cual nos hacemos partícipes cuando le hemos recibido y hemos creído en Él. La palabra nos enseña claramente que somos salvos por la fe, dice en Efesios 2:8, y no por obras. De manera que no podemos convertir el bautizo como en una obra que me lleva a alcanzar salvación. Esto es importante. Dice en Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Al oír la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Cuando nosotros hemos creído en esta palabra, es que nosotros en ese momento hemos recibido ese evangelio de salvación. En la cruz del Calvario es donde el Señor ha reconciliado nuestras vidas con Dios, haciéndonos un solo cuerpo, dice la palabra, y rompiendo toda enemistad y rompiendo toda separación y todo aquello que nos apartaba de Dios, tanto al pueblo de Israel como a las demás naciones de la tierra. De manera que tanto el pueblo de Israel como nosotros tenemos entrada ante el Padre por medio del Espíritu Santo y por la obra de redención en Cristo Jesús. Esto, hermanos, es muy importante comprenderlo, porque es lo que nos hace realmente miembros de la iglesia. De manera que cuando dice en nuestra declaración de fe que como una ordenanza de la iglesia, el bautismo es un requisito previo al derecho de gozar de los privilegios como miembro de la iglesia y participar de la cena del Señor, que son ordenanzas, que son hechos que se manifiestan físicamente, pero que tienen una raíz en lo profundo de nuestro ser, en nuestra vida espiritual. Así que nosotros estamos llamados a reflexionar. El bautizo en aguas no es un acto por el cual yo voy a alcanzar la salvación, o es un acto por el cual voy a recibir un poder especial para vencer mis debilidades, mis pecados. No es el momento para iniciar mi vida como creyente, no. El bautizo en aguas es un acto de obediencia por el cual estoy reconociendo la gran obra que el Señor ha hecho en mi vida al pasarme de muerte a vida en Él, para honrar y glorificar su nombre. Y es un acto de obediencia. Pero el bautizo, aquel que me lleva a la salvación, es el que he recibido al ser hijo de Dios, al haber creído en la palabra del Señor, al haber aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador.
Eso es lo que me hace miembro del cuerpo y de la iglesia del Señor. Y lo que me lleva a tener esa comunión íntima con el Padre por medio del Espíritu Santo. De manera que la cena del Señor, ese momento en que compartimos el pan y el vino como señal de ese pacto nuevo y de la promesa que tenemos, que Él vendrá, es consecuencia de lo que está en nuestro corazón. Tampoco la cena del Señor es un acto por el cual yo voy a alcanzar un nivel espiritual mayor. No. Amados hermanos, son actos de obediencia que tienen origen en una relación íntima y personal en espíritu con nuestro Dios y Padre eterno. Dice nuestra declaración de fe: la cena del Señor es un acto conmemorativo y simbólico de obediencia por el cual los miembros de la Iglesia, al participar del pan y de la copa, recuerdan la muerte del Redentor, afirman la unidad de los hermanos en el cuerpo de Cristo y anuncian la segunda venida. Es muy importante también recalcar, hermanos, que la cena del Señor es un momento para mirar nuestra identidad como cristianos y como cuerpo. Uno solo en Cristo. Un solo Señor, un Dios, una comunión. Para que sea el momento de reflexionar en aquellas palabras que el Señor nos ha dado y nosotros podamos reconocer la necesidad que tenemos de Él y de vivir una vida conforme a sus preceptos, de estar en paz unos con otros, como dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz los unos con los otros. Como conclusiones, hermanos, el bautismo y la cena del Señor son dos ordenanzas. El bautismo es un acto de sumergir o de inmersión, simboliza la fe en el Señor. No es una obra que traiga salvación. El bautismo que salva lo recibimos del Padre a ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa de un nuevo pacto. La cena del Señor nos lleva a nosotros a anunciar y a recordar y a reconocer que Cristo viene por segunda vez, que le esperamos con el deseo de nuestro corazón, que como hermanos estamos llamados a estar en unidad y ser uno solo. Y como lo dice nuestra declaración de fe, también nos recuerda la gran obra cuando Cristo murió por nosotros, por amor, por amor al Padre. Cristo muere en la cruz, en obediencia, en amor al Padre. Y en esa muerte y en esa obra de amor, nosotros recibimos la salvación como esa obra del Dios Padre eterno para nosotros, a fin de que tengamos paz para con Él. Él es la provisión de Dios para el hombre pecador. Hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo. Les invito a que nos estén acompañando en nuestros estudios bíblicos en este nuevo tema apasionante, como siempre, en la palabra del Señor, y damos al Señor la honra y la gloria. Les invito a que oremos. Amado Padre, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas, por estas ordenanzas que tú nos has dado del bautizo y de la cena del Señor. Te pido que nos permitas, Señor, cada día comprender la grandeza de tu obra, de tu misericordia, y nos renueves en ti, Señor, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida física. Gracias, Señor, por lo que tú haces cada día. A ti te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Un abrazo de todo corazón.